sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. El Señor pronuncia solo esta palabra: Lázaro, ven afuera, como un señor que llama a su servidor. ¿El servidor salió por obedecer a su señor? Salió sin tardar. El Hades no esperó, la muerte no se rebeló, las fuerzas inferiores no lo retrasaron, porque fueron golpeados por el temor. El Hades, que retenía a Lázaro desde hacía 3 días, fue dislocado por todos lados, como una nave sin anclajes, hasta ser pacificado. Las potencias interiores no concebían que Lázaro fuera arrancado de los lugares subterráneos. Pero cuando de improviso la voz del Señor descendió en el sepulcro con una gran luz y comenzó a hacer crecer otra vez el cabello de la cabeza de Lázaro, llenar de nuevo la médula de sus huesos vacíos, hacer correr sangre viva en las venas, los poderes inferiores, llenos de temor, se gritaron unos a otros: ¿quién es el que llama? ¿Quién es el que modela de nuevo el cántaro roto? ¿Quién es el que grita: Lázaro, sal afuera? Porque su voz tiene un sonido humano, pero su potencia es una potencia divina. ¿Quién es el que llama? No es un hombre. Su forma es la de hombre, pero su voz es la de un Dios. Devolvamos a Lázaro, hagámoslo subir rápidamente, no sea que descienda aquí el que llama sin tardar el que es llamado. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí en el programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, para servirles a ustedes. En este domingo quinto del tiempo de Cuaresma 2026, hoy 22 de marzo. Gracias por su escucha, gracias por su oración en favor de los sacerdotes, mejor, de la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Hoy precisamente en todas las diócesis de España se celebra el Día del Seminario. Habitualmente es el 19 de marzo, solemnidad de San José. Al ser este año laboral, se ha trasladado el día de hoy, el día en que los seminaristas de todos los seminarios recorren distintas parroquias, colegios o realidades eclesiales para testimoniar su camino vocacional, para hablar de la realidad de cada uno de sus seminarios, y para pedir ayuda económica en el mantenimiento de la educación y progreso vocacional de los seminaristas. Gracias a todos por estar orando incansablemente por la santidad de los seminaristas y sacerdotes. Y hoy tendremos la dicha de poder dialogar en este programa con Aurelio Carrasquilla Jerez, sacerdote de la diócesis de Getafe, a quien luego tendré el gusto de presentar. Pero antes, como cada domingo, oramos con la palabra de Dios. Me van a permitir que ante el texto largo de Juan 11, la resurrección de Lázaro, lo hagamos más breve para que nos dé tiempo a un diálogo lo más amplio posible con nuestro hermano Aurelio Carrasquilla. Hacemos un instante de silencio, hondo, bello, profundo, acogedor, escuchador,
para que recibamos este fragmento del relato de la resurrección de Lázaro y digamos como el niño Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: ¿cómo lo quería? Pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego? ¿No podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Bendito y alabado seas, Padre, porque en el acontecimiento de la resurrección de Lázaro, tu Hijo realizó el mayor de los signos según el relato del evangelista San Juan. Este signo es anticipo de la resurrección de Cristo, el acontecimiento más prodigioso de la historia de la humanidad. Gracias, Padre, porque en el diálogo de Jesús con Marta, nos has declarado quién eres. Yo soy la resurrección y la vida, y nos garantiza la luz y la esperanza del que cree en él. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Oh Padre, que la fuerza y la luz del Espíritu Santo nos mueva en esa misma confesión de fe de Marta. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.
Bendito y alabado seas, Jesucristo, luz del mundo, porque nos llamas amigos. Y en Betania tenías a estos 3 hermanos amigos, Lázaro, Marta y María. Amistad que ratifica tu humanísima humanidad, tu cercanía a cualquier persona. Y como hoy nos sigues llamando amigos a cada uno de nosotros. Gracias, Cristo Jesús, porque esa humanísima amistad con Lázaro te llevó a conmoverte viendo llorar a María y a los judíos que la acompañaban, hasta el punto de estremecerte con ella y con aquellos que estaban cerca de ti, y te echaste a llorar. ¿Cómo expresabas en público tu capacidad de amar y llorar por tu amigo Lázaro? Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos alientas a orar con fe y a confiar con esperanza en la oración que Jesús dirigió al Padre. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre. Ayúdanos, oh Paráclito, oh Consolador Divino, a confiar plenamente en el Padre, porque Él nos escucha siempre. Ayúdanos a presentarle cada día los gozos y las esperanzas, las angustias y los problemas de los hombres de hoy y de nuestra propia vida y de nuestra propia comunidad cristiana, para que confiando en el poder con que tú actúas en cada uno, nosotros mismos, en el nombre de Cristo, sepamos ser luz para los que nos rodean. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Trinidad Santa, oh perfectísima comunión de los 3. Venid, habitad en nosotros, tomadnos posesión por completo con vuestro infinito amor. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en directo, desde los estudios centrales de Radio María en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, para servirles a todos ustedes a través del testimonio de hermanos sacerdotes que tienen a bien dejarse preguntar, dejarse entrevistar, como lo hará esta tarde nuestro hermano que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, Aurelio. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias, 1.000.000 de gracias, que en medio de seguro que de tus muchas actividades en un domingo sacas este huequecito para los oyentes de Radio María. Gracias. Nada, un placer, un placer. Bueno, pues con tu permiso te presento para que nuestros oyentes tengan unos datos que les ayuden a situarte en tu biografía y en tu geografía pastoral, si me permites esta expresión. Uh-huh. Pues tenemos el gusto de hablar esta tarde con Aurelio Carrasquilla Jerez, sacerdote de la diócesis de Getafe. Nació en Madrid, de paso, ese nacimiento porque ha vivido su infancia, adolescencia y juventud en Fuenlabrada. Nació el 24 de abril de 1973. Entró en el seminario cuando estaba estudiando bachillerato y trabajaba a la vez. Primero en el Seminario Menor de Madrid y luego con 21 años en el Seminario Mayor de Getafe. Fue ordenado el 12 de octubre del 2001. Cumplirá el próximo 12 de octubre 25 años de sacerdote, sus bodas de plata sacerdotales. Ordenado por el entonces y primer obispo de la diócesis de Getafe, don Francisco José Pérez Fernández Golfín. En estos años, casi ya 25 de sacerdocio, ha recorrido distintas realidades pastorales de la diócesis de Getafe. Empezó primero en la parroquia Espíritu Santo de Aranjuez y en la cárcel de Madrid 6, también en la ciudad de Aranjuez. Luego nos contará alguna de sus experiencias iniciales en la cárcel de Aranjuez. Fue trasladado a la parroquia Nuestra Señora de Zarzaquemada, en este barrio de Zarzaquemada de la localidad de Leganés. Allí ha estado 20 años, siempre acompañado por distintos hermanos sacerdotes jóvenes o ya más mayores que le han ayudado en esa misión del pastoreo de Nuestra Señora de Zarzaquemada. Ahora mismo es administrador parroquial de la parroquia de Santa Maravillas de Jesús, casi al pie del Cerro de los Ángeles, en la ciudad de Getafe, que es a la vez la capital de la diócesis de ese mismo nombre. Lleva 6 años como vicario episcopal de pastoral caritativa y social.
con una enormidad de retos en las distintas realidades en las que se enfrenta una vicaría de pastoral caritativa. Luego nos contará cómo han sido sus años de capellán en una cárcel, pero también cómo acompaña, sostiene, alienta, orienta Cáritas, las cárceles, los hospitales, los emigrantes y otras realidades necesitadas de la asistencia social de la Iglesia que peregrina en Getafe. ¿Más o menos está bien dado todo, querido Sí, Aurelio? bastante bien. Una pincelada bastante importante. Muy bien, por lo menos que nuestros oyentes se sitúen ante la persona que tenemos hoy dialogando. Gracias, de verdad, 1.000.000 de gracias, Aurelio. Bueno, siempre a mis hermanos sacerdotes que entrevisto en este programa, la primera pregunta, para que te sitúen todavía mucho mejor desde lo hondo de tu ser, desde lo hondo a ti grito, Señor, ¿qué momento humano y espiritual estás viviendo? ¿Qué momento sacerdotal atraviesas a punto de cumplir 25 años de ordenación? Bueno, es un tiempo lleno de esperanza, de ilusiones, con nuevos proyectos delante, también con sus dificultades y sus problemas, sus desesperanzas, pero bueno, lleno de esperanza y de ilusión con los proyectos en la nueva parroquia, en la vicaría, en ayudar al gobierno de la diócesis junto al obispo de Getafe, don Ginés, y la verdad que bueno, es un tiempo pues también con ilusiones y proyectos encima de la mesa, pues que llena también de sentido pues el ministerio sacerdotal, a pesar de los pequeños o mayores calvarios y cruces que están en nuestra vida, pero bueno, con alegría se asumen. Enhorabuena por esa alegría, que no te falte, estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres. Aunque sea muy breve, 3 minutos, 4 minutos, cuéntanos cómo surge tu vocación al ministerio sacerdotal, de qué personas, realidades eclesiales o familia o sacerdotes se sirvió el Señor para irte descubriendo, orientando, discerniendo tu proceso vocacional. Pues la primera vez que yo dije que quería ser sacerdote tenía 11 años de edad. Mi abuelo acababa de fallecer y estaba con mi abuela. Mis padres son de un pueblo de Toledo y pasaba el verano con ellas y la acompañé a una misa en el cementerio donde un sacerdote mayor, con sotana y muy mayor, pues celebraba una misa por los difuntos del último año. Y a mí me llamó mucho la atención como aquel sacerdote mayor pues intentaba dar esperanza a las viudas, eran todas mujeres, en ese momento habían perdido a sus maridos o a algunos de sus hijos. Y a mí aquello me llamó la atención. Aquel sacerdote, como era el único niño que había por allí, creo que para tenerme entretenido me dijo, ¿quieres hacer de monaguillo? Y yo dije, nunca lo he hecho. Bueno, me puse a su lado, hice 4 tonterías a ayudarle, y cuando acabé aquella misa dije que yo quería ser sacerdote. Quería aliviar el dolor como aquel sacerdote. De verdad que después ahí ya me incorporé a mi parroquia de origen, entré en el seminario en Menor de Madrid, y sobre todo en mi parroquia de origen es donde fui perfilando y descubriendo a la mano de un gran párroco como era Justino Aceves, que falleció hace unos años, y que para mí fue modelo y entrega de cómo había que vivir las cosas. Y después también muy unido a las misioneras cruzadas de la Iglesia, para que he vivido mucho tiempo y donde me ha alimentado mi fe, pues me ayudaron a perfilar más esa misión de ser sacerdote en los barrios más marginales y más así del sur de Madrid, y viví mi fe pues donde la Iglesia me pida. Y bueno, así en pinceladas así fuertes, pues ahí fue surgiendo todo. 2 detalles de lo que viviste en el tiempo de seminario. No sé si te tocó todavía en Cubas de la Sagra, donde están precisamente las misioneras cruzadas de la Iglesia, donde fue el primer momento y en la primera ubicación de ese seminario, o ya todo el tiempo en el Cerro de los Ángeles. Pero lo más significativo de ese tiempo de seminario, ¿cómo te ayudó a consolidar tu sí ya cercano a la fecha de ordenación del 2001? Pues, bueno, yo viví en Cubas el introductorio, en aquella época era lo que había. Viví el seminario fue un fin de 2 años, a mí me pilló el último año, pero el introductorio. Yo ya entré en el seminario de Getafe en su situación actual, en el Cerro de los Ángeles, en 1994, que es cuando se abre el seminario en el Cerro de los Ángeles. Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención es la cercanía con nuestro primer obispo, con don Francisco, que en paz descanse, pues lo teníamos ahí muy cerquita, pues fueron también un modelo y un ejemplo sacerdotal. Pero a mí siempre me sirvió pues el tiempo de pastoral, yo creo que fue lo que más siempre me ha marcado. Yo casi esperaba que llegara el viernes o el sábado por la tarde a salir a las parroquias, porque en el fondo yo siempre tuve muy claro que mi idea era ser sacerdote de parroquias, de barrio, y a mí lo que me ha marcado más en el tiempo del seminario
han sido por las distintas comunidades que fui pasando en ese tiempo de formación y con los sacerdotes que el Señor me fue colocando delante. Algunos estuve enfermo, otros tuvieron otras debilidades, pero con todos ellos aprendí muchísimo. Y para mí fue de los momentos más especiales. Y sobre todo recuerdo una anécdota de uno de los párrocos que estaba en Pinto, Jesús García Rivas, que me decía, ¿qué es lo que menos te gusta? Y yo le dije, no me gustan nada las profesiones. Y durante 4 años que tuve, me pegué todas las profesiones había y por haber de la parroquia. Y él siempre decía, tienes que aprender a valorar lo que no te gusta. Y la verdad que fue también una enseñanza de él, porque me enseñó mucho esa entrega de lo que me gusta y de lo que no me gustaba entonces. Y fue un momento muy especial. Siempre disponible a lo que los párrocos te pidieran en cada momento. Felicidades, Aurelio. Tu primer destino después de ser ordenado, Parroquia Espíritu Santo de Aranjuez y cárcel Madrid 6 de Aranjuez también. Cuenta a nuestros oyentes, ¿qué te enseñó Dios en ese primer contacto con los presos de la cárcel, con los voluntarios que colaboraban con la pastoral penitenciaria? Y bueno, ¿qué recuerdos te quedan de esos años de contacto con aquellos hermanos que están entre rejas? Pues fue un momento pues también de descubrir lo que Dios nos pedía. Estábamos en la Parroquia Espíritu Santo, la cárcel estaba dentro de nuestra demarcación parroquial y los capellanes venían de lejos y bueno, decidimos pues que los sacerdotes que estábamos en la parroquia pues más cercana echáramos una mano. Hablándolo con don Francisco le pareció muy bien y a mí me nombró entonces capellán coordinador. Con apenas 28 años coordinaba el grupo de voluntariado más a un equipo de 4 sacerdotes mayores que yo. Y bueno, estuvimos haciendo ahí un trabajo muy bonito de presencia de la Iglesia en medio del dolor y el sufrimiento que produce una cárcel. Y sobre todo a mí lo que más me enseñó es que, primero, que nadie estamos libres de acabar en una situación así, dentro de una cárcel, que podemos cometer errores y equivocaciones en nuestras vidas, y que a pesar de las cosas que hagamos mal, lo importante es la misericordia de Dios. Yo aprendí mucho allí esa mirada de Dios a personas que habían hecho algo o no, pero que estaban viviendo en la situación de la cárcel, y en enseñarles que Dios tiene una mirada por encima de nuestras faltas, de nuestros pecados e incluso de nuestros delitos. Dios ama a todos sus hijos a pesar de lo que ha podido hacer mal. Esa mirada en estos tiempos me ha ayudado mucho a lo largo de mi ministerio sacerdotal, pero ahí aprendí muchísimo, y trabajar con los presos, con los funcionarios, fue un tiempo de hacer presente a ese Dios de amor y de misericordia, que no juzga, que no condena, sino que es el padre del hijo pródigo que sale siempre a la puerta a recibir a todos sus hijos, independientemente de lo que hayan hecho. ¿Todavía conservas relación con alguno de los presos o con alguna de las realidades de las cárceles? Sí, con alguna de las realidades sigo teniendo contacto, incluso con algunos de los funcionarios. Me convertí en su director espiritual o en su acompañante espiritual con algunos de los presos, pero bueno, siempre he tenido una relación cercana con ese mundo. Estuve 6 años destinado allí y la verdad, 4 años, y bueno, sobre todo es la huella que deja en tu corazón, es decir, es impresionante, no voy a decir bonito, es impresionante cuando llega el Jueves Santo y tú dejas al Señor en el monumento que es una cárcel del Jueves Santo. Cristo, mejor que en ningún monumento de ningún sitio, está en el sitio donde estuvo hace 2000 años, es dentro de una cárcel esperando su juicio, como todos ellos, y son momentos muy especiales. Desde Aranjuez te trasladan a Leganés, en la parroquia Leganés, a la parroquia del barrio, que a su vez lleva también nombre de la parroquia Nuestra Señora de Zarzaquemada, 20 años allá. ¿Cuáles han sido los recuerdos más gratos que Dios te ha regalado en los feligreses, en la gente más colaboradora de esa parroquia? Bueno, primero es una gran parroquia, la gente es muy buena. Yo fui un poco con pocas ganas y la gente de la parroquia me abrió su corazón cuando yo no lo tenía abierto. Yo añoraba un poco, venía de estar en la cárcel, en la parroquia, yo estaba muy a gusto allí, también por una situación que yo creía que pedía que yo siguiera allí, pero bueno, don Joaquín se empeñó en ese traslado y la gente para mí fue entrañable, porque aunque yo no quería estar en la parroquia, la gente apostó más por mí que yo por ellos y me fueron ganando. La verdad que fue una cosa impresionante. Es una parroquia con un grupo de gente impresionante que vale mucho, que trabaja muy bien
y que me fueron ganando el corazón ellos casi a mí. Y de pronto a pronto fueron conquistándome. Es una parroquia donde los laicos tienen una importancia importante, perdóname la repetición, donde tienen muy consciente de que es su casa, que es su comunidad, que la construyeron ellos con mucho esfuerzo junto a sus casas y que siempre están dispuestos a colaborar con todo. Una parroquia que hemos tenido muchos niños, muchos jóvenes. Es una parroquia que fue muy joven en los años 70 y yo heredé una parroquia de gente ya que caminaba a ser mayor. Y para mí ha sido también precioso ver cómo gente que lo ha dado todo en la parroquia se ha ido haciendo mayor, pero seguía yendo a la parroquia. Me han enseñado muchísimo de compromiso, de fe, de presencia, de preocuparse, de todo lo que he pedido siempre han estado ahí dispuestos a ayudar y me han enseñado mucho, tanto los niños, los jóvenes, y en los últimos años esos matrimonios jóvenes que estaban llegando al barrio, porque es un barrio que ya muy envejecido y que ya muchos ya no fallecían o se iban a vivir a los pueblos, a la residencia, y en los últimos años las parejas jóvenes que llegaban a la parroquia, también esa ilusión de ir descubriendo a Dios. Ha sido para mí una experiencia preciosa siempre en estos 20 años. Cambiamos de tercio, que dicen acá en Radio María muchas veces nuestros queridos comentaristas. ¿Cómo acogiste el hecho de que te nombraran vicario episcopal de Pastoral Caritativa y Social? ¿Y cómo has podido vivir estos 6 años haciéndolo compatible con la parroquia de Santa Maravillas de Jesús? Bueno, pues en Santa María de Jesús llevo desde octubre, por lo tanto todo mi recorrido como vicario lo he vivido junto a Zarza Quemada. Primero, yo siempre lo presenté como un reconocimiento a la parroquia. A mí me hacían vicario no por mí, sino por el trabajo bien hecho en la parroquia. Había muchos grupos de Cáritas, no solamente grupos de despacho, sino aula de cultura, proyectos de menores, empleo, ropero. Teníamos 80 voluntarios de Cáritas. Siempre yo lo viví como un reconocimiento del obispo al trabajo bien hecho en esta parroquia y por su gente. Habría que reconocerlo en alguien no tan válido como los fieles, que ha sido en la cabeza del párroco, pero bueno, y es verdad que cuando me lo pide don Ginés hace 6 años, me quedé fuera un poco de juego. Yo nunca esperaba ocupar esos puestos, pero bueno, la iglesia era lo que me pedía y ahí empecé a colaborar con don Ginés, a poner a orden, no tanto porque estuviera desordenado, sino a organizar, a unir, a poner sobre el candelero el gran trabajo que se hacía en la diócesis de Getafe a favor de los más vulnerables. Y la verdad es que lo he ido compaginando. Por las mañanas estaba en la vicaría y por la tarde estaba en la parroquia. Intentaba reservarme en las tardes para estar en la parroquia. Y después he tenido unos compañeros en esos años que han sido una joya y que me han respaldado mucho en la parroquia. Es decir, el trabajo de vicario siendo párroco es imposible si no tienes un equipo de compañeros que te cuida, que te anima. Y yo he tenido en eso la suerte de tenerlo en estos 6 años, compañeros que han estado ahí muy pendientes de mí. Incluso el domingo para la tarde que teníamos misa en la parroquia, muchas veces me decían, tú déjate libre el domingo para la tarde, si hay cosas diocesanas las hace, y si no, descansa. Han estado todos muy pendientes de eso en mí, y ahora en esta parroquia, pues igual, la verdad que tengo 2 compañeros y que están muy pendientes de mí y que tengo la gran suerte de sentirme cuidado y mimado por ellos. Como bien señalabas, detrás de ese título, Pastoral Caritativa y Social, hay muchas realidades de la Iglesia. Cuenta a nuestros oyentes todos los campos en los que te toca como vicario episcopal y los hermanos que te colaboran, te ayudan, tanto en las cárceles, emigrantes, hospitales, si es que también te encargas de esto, Cáritas. Sí. Cuéntanos pues un poquito el abanico de realidades que te toca coordinar. La Vicaría de la Pastoral Caritativa y Social, que era un poco recuperar un poco el tema de la caridad, por eso se llama así, comprado en otros sitios, es que conlleva Cáritas Diocesana, con todos sus proyectos, su presencia en las parroquias, sus programas sociales, la ECAN, que es la Escuela Comarcal Obispo Morcillo, pues todo es el tema de la pobreza directa. Después tenemos la delegación de inmigrantes. La diócesis tiene cerca de un 20% de inmigrantes en el 1.800.000 habitantes que tiene la diócesis, que intenta apoyarles tanto en el tema legal y social como en el tema pastoral a través de las capellanías y de las distintas actividades pastorales. Después está la delegación de pastoral sanitaria de la salud, con más de 15 hospitales en el sur, más todos los grupos de pastoral de la salud de nuestras parroquias.
esa presencia, cuidar y mimar esa presencia a través de los sacerdotes y de los voluntarios en la enfermedad y el apoyo a los sanitarios. El tema de la pastoral obrera, en el mundo del trabajo. En nuestra diócesis más del 80% de la población depende de un sueldo para vivir. Es una diócesis eminentemente trabajadora y obrera, con grandes polígonos, y esa presencia de la Iglesia, tanto para presencia de la Iglesia en los conflictos laborales, como también ese sentido de hacer descubrir la Iglesia esa presencia quieta y orativa y de presencia silenciosa en el mundo del trabajo. Está después la pastoral del mayor, que depende también de mi vicaría, que a través de los programas de RUD, que es el acompañamiento a personas que viven solas en las residencias, y la pastoral de dar importancia a los mayores en nuestra iglesia diocesana, la pastoral o el grupo de ecología integral, que es la última que se ha incorporado, también CESAL, que es la ONG de Comunidad en Liberación, que están trabajando con chavales no acompañados. Pues es un poco toda la realidad pastoral penitenciaria, con las 3 grandes cárceles y los pisos y casas de acogida que tiene la diócesis. En todos ellos intentamos, en la pastoral de la carretera, perdón, que se me olvidaba, todos ellos intentamos tener una presencia de la Iglesia con pequeños programas, con pequeños proyectos que sean significativos, que intenten decir que podemos tener a los pobres y a los marginados y al dolor de nuestra diócesis presente en la pastoral ordinaria de toda la diócesis. Como ven, no es poco el trabajo. Inmenso, y cantidad de delegaciones que coordinar, así que enhorabuena por el trabajo que Dios pone en tus manos, y de aliento tanto a sacerdotes, capellanes, como a tantos y tantos laicos en estos campos que has señalado. También Dios tuvo a bien que los servicios sociales bien de la Comunidad Autónoma de Madrid, bien de algún ayuntamiento, se fijaran en ti para que adoptaras un hijo. Cuéntanos esa experiencia de que se te pidiera en un momento determinado la acogida, el acompañamiento de un chaval. Sí, eso fue uno de los grandes regalos que he tenido en mi vida. Regalo y dolor, decía, como me está escuchando. como todos los padres, ¿eh? Sí. como me está escuchando, se lo puedo decir. Bueno, pues era un chaval de la parroquia, estaba en el programa de menores, en la protección de menores de la Comunidad de Madrid, a cumplir los 18, 19 años, estaba allí, pero hay un momento pues que ya no puedes seguir. La Comunidad de Madrid habla conmigo diciendo que bueno, que había pocas opciones. Es un programa muy serio esto de los chavales de los centros de menores, que a cumplir los 18 van a la calle. Entonces, bueno, me lo pidieron. Yo dije, mire, yo me he educado para ser sacerdote, para ser padre en ese sentido, no ser padre de un chaval. Y fue un poco una experiencia fuerte en ese sentido. Y hablé con don Joaquín. Don Joaquín me dijo que adelante, que si era lo que el Señor había puesto en el camino, pues no podíamos mirar hacia otro lado. Y empezamos a eso. Primero con el apoyo de una fundación, la Fundación Alicia Coprovis, que nos echó una mano con un psicólogo, con un apoyo económico. Pero ya sabes que los sueldos de los curas están pensados para vivir uno solo, no para mantener a un hijo. Y bueno, y ahí recibí ayuda. Ahí fue muy bonito porque durante 3 años yo he recibido una ayuda también para poder sostener a un chaval, como hacemos en otros proyectos. Y ahí empezamos un trabajo de acompañar a este chaval, que venía con sus heridas, con sus dificultades como todos los adolescentes, y empezamos a trabajar con él. Ahí me ayudó una familia de la parroquia, sobre todo la mujer que hizo de madre y sus hijos de hermanos. Y la verdad que se creó una familia un poco extraña, donde le dimos ese arrope familiar tan necesario. Es un chaval de origen español que empezamos a trabajar con él poco a poco, y bueno, ya hace 2 meses me hizo abuelo. Y está viviendo en Zaragoza. El otro día estuvieron por aquí y él se presenta como el hijo del cura, y ahora tengo nieto. Me amenaza que un día, cuando el niño sepa andar y hablar, que lo va a soltar a mitad de la iglesia para que diga abuelo, abuelo. Yo le digo, si hace eso, de hecho, de la parroquia. No creo. Es que bonito que te diga abuelo, abuelo. Sí.
Muy bien, o sea que es muy bonito. has ido viendo el proceso de autonomía de este chaval cuando le cogiste con 18 años y Sí, ahora pues ya es capaz de estar viviendo con su pareja y con el hijo, ¿no? sí, sí, es bonito ver cómo alguien que dependía un poco de ti, pues ha ido. También es verdad que para mí ha sido, yo siempre, en esto siempre digo, qué bueno es usted que ha hecho todo esto. No, también ha sido muy bueno por su parte porque él me acogió a mí. Salir de esto, vivir con un sacerdote, con alguien mayor, pues también él me ha ayudado muchísimo. Yo creo que cuando uno ayuda, es ayudado a la vez. Eso que decían, han dicho los papas muchas veces. Los pobres no se evangelizan. Cuando tú respondes ante una necesidad, sin ninguna duda, Dios sale a tu encuentro. Y para mí él fue un regalo. Es verdad que a veces le hubiera cogido el pescuezo. No lo voy a negar. Creo que eso lo hemos hecho todos los padres. Casi todos los padres lo habéis hecho. Así Pero, que del común de mortales, enhorabuena por esa experiencia de ser padre de un chaval y ayudarle a crecer y a madurar. Decías antes en el principio, como también has tenido, gracias a Dios, un contacto muy vivo con las misioneras cruzadas de la Iglesia y por lo tanto conoces muy bien a Santa Nazaria Ignacia Marx. Seguro que has estado en Oruro, Bolivia. Cuéntanos un poquito lo que te ha enriquecido como sacerdote, tanto el contacto con las religiosas, con ellas, con las misioneras cruzadas, como el carisma que aportan a la Iglesia. primero, a mí me ha ayudado, cuando yo entré en el seminario, el entonces rector me preguntó, ¿tienes director espiritual? Y yo no sabía muy bien, aunque venía de parroquia, cuando me explicó lo que era, dije sí, mi párroco y una misionera cruzada de la Iglesia. El entonces rector dijo que no podía ser ninguno de los dos, pero la verdad que siempre han estado allí. Y las religiosas siempre me han ayudado. Primero, por ser mujeres. Yo creo que a los sacerdotes nos viene muy bien esa, como decía el Papa Francisco, esa parte femenina que nos ayude sin dejar de ser lo que somos, pero que también nos enriquece. Y ellas como mujeres valiosas, valerosas, como su fundadora, me ha venido muy bien el contacto siempre con ellas. Después el carisma de María Nazaria, que es un carisma de unidad, de trabajar junto a la Iglesia, a mí me ha enseñado mucho a ver con ojos de enamorado a la Iglesia, a la gran familia. Es verdad que pasé de un tiempo de ser un poco crítico con la Iglesia, que era lo que se llevaba en un tiempo, a querer profundamente a la Iglesia y ponerme al servicio de la Iglesia. Aunque la Iglesia no tenga a veces el mejor rostro, yo he intentado siempre enamorarme de ella y vivir a la Iglesia, y con los papas que hemos tenido, pues vivir siempre la comunión con cada uno de ellos, como me han pedido. Entonces me han enseñado eso, la unidad, el trabajo del amor a la Iglesia, y después el tema de la misión. El ser misionero es el llevar al Señor a los más, a la periferia, a los lejanos. Siempre hay un sueño en mí que no he podido cumplir en 25 años, que mis obispos me dejen irme de misiones. De momento don Francisco no me dejó porque se ha recién ordenado, don Joaquín no me dejó porque me mandaba zarza quemada y me necesitaba allí, y don Ginés de momento no me deja porque me ha hecho su vicario y quiere que esté ahí. Es verdad que es un sueño, pero haré siempre lo que la Iglesia me pida, y espero que algún día el deseo de la Iglesia es que me deje ir de misiones y coincida con el sueño que yo tengo en mi corazón. Me siento totalmente identificado contigo, Aurelio, porque 3 veces a don Antonio María Rouco yo también le pedí lo mismo por escrito y en conversaciones largas, y las 3 veces me dice, te necesito en el seminario. Así que, pues nada, santa obediencia que prometimos el día de la ordenación. Si has estado en Oruro, has visto un poquito la realidad con la que empezó Madre Nazaria, también esa opción por los pobres en clave de evangelización. Cuéntanos lo que te han aportado también las veces que has ido fuera de España a conocer a las misioneras cruzadas de la Iglesia. He tenido la suerte siempre de ir de su mano, tanto he visitado Uruguay, Argentina, Bolivia, he estado en México también. Primero, los pobres es verdad que evangelizan. Yo recuerdo en una de las veces que siempre iba con ellas, a lo que ellas me dijeran en los tiempos de vacaciones, y la idea, yo recuerdo en una comunidad de Oruro, me decía el sacerdote, me dicen las semanas, vamos a un sitio donde solamente una vez al mes va el cura a celebrar. ¿Puedes venirte con nosotras y celebras con nosotras allí en la capilla de la ciudad? Sí, claro, cómo no. Y entonces fui, y me llamó mucha atención porque era un barrio muy pobre, las casas de arcillas, de adobe, las calles de barro, y en mitad del barrio, el mejor edificio era la iglesia. Tampoco es que fuera muy grande, pero era
de ladrillo, con cemento, tenía terrazo, mientras toda la zona alrededor era de barro, y yo como medio me escandalicé, el tipo europeo, y al catequista que lleva la comunidad digo, ¿cómo tenéis esto viviendo vosotros como vivís? Debería ser algo más sencillo. Entonces se quedó así mirando y me dijo, también los pobres tenemos derecho a tener un sitio digno para juntarnos y rezar a Dios. Entonces dice, Aurelio, cállate, que te acaban de dar una lección. Pues me enseñan a veces ese de aterrizar entre los pobres, el vivir entre ellos, el escucharle, no ir con lecciones. Madre Nazaria aprendió a no dar lecciones, a no ir de salvadora, a hacer camino con la gente, a ensuciarse los pies en el barro, o su hábito a olor a mina, pero estando con la gente, no ir con lecciones, no ir de prepotente, no ir con la respuesta de todo, sino hacer camino con la gente. Y eso, tanto las misioneras cruzadas de la Iglesia como la presencia de ellas en muchas de sus misiones me ha enseñado eso. Me ha enseñado mucha humildad que a veces, o por lo menos a mí, me ha venido muy bien. Qué grande es Dios. Gracias por tu testimonio. Dos cosas muy sencillas, lo que tú puedes apuntar, porque lo que te pregunto ahora es amplísimo. Ya has dicho cómo Dios ha querido también que todo el mensaje y toda la doctrina del Papa Francisco te ha llegado muy dentro, y precisamente cuando te nombran vicario episcopal de esta pastoral caritativa y social, ¿qué nos podría decir? Algo de Evangelii Gaudium o de Dilectis Nos, pero también de esta última encíclica y primera de León XIV, Dilectis Te, que ciertamente los tres documentos son preciosos. Dos detalles, dos pinceladas que luego, si me das 5 minutos, damos paso a que te pregunten algo los oyentes. Vale, pues mira, lo primero es ver la acción caritativa como una parte de la evangelización directa y esencial de la vida de la Iglesia. Lo han dicho todos los papas, sin ninguna duda. Ahí está toda la doctrina social de la Iglesia, desde el Papa León XIII hasta el Papa León XIV. Pero como que Francisco lo ha dejado muy marcado. La acción caritativa, el estar junto a los pobres, no es un accidente, sino esencial al ministerio sacerdotal. Los sacerdotes debemos celebrar, tenemos que evangelizar, pero tenemos que ser, como bien nos dice en el día de nuestra ordenación, padre de los pobres. Es verdad que mi misión es más de oficinas, de estar, de organizar, de hacer que otros hagan ese trabajo de primera línea. Pero alguien lo tiene que hacer y me ha tocado a mí. Pero eso es como parte esencial de la vida de la Iglesia. Y después, que la acción caritativa tiene sus raíces. Yo creo que Dilectis Nos lo que nos enseña, sobre todo con esa visión de empezar por la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la doctrina social, es que la acción caritativa de la Iglesia tiene unas raíces en la propia palabra de Dios, en nuestra tradición. No es algo que ha empezado ahora, no es algo moderno, sino que es parte de nuestra esencia. Y eso nos hace mirar al pasado de forma de acción de gracias por tanta gente buena que en estos siglos anteriores han estado al lado de los más pobres de forma silenciosa. Y también ese acompañar. Estamos en una diócesis que tenemos el santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Nos habla también, pues también ese último documento del Papa Francisco, es decir, en el fondo es amar a Dios desde el corazón amar a los hermanos desde el corazón de Cristo. Si creemos que Cristo es el Sagrado Corazón, le veneramos, le tratamos, es para que de alguna forma ese amor se viva a los más vulnerables. Esa debe ser la nueva espiritualidad del Sagrado Corazón que nos pide también los papas actuales. Me vas a dejar un minuto, que justo lo que estabas ahora diciendo lo recoge muy bien el Papa Francisco en Dilectis Nos, y a su vez comenta una frase genial de San Juan Pablo II, precisamente sobre el sentido social de la reparación al corazón de Jesús, ya que ahí en la diócesis de Getafe, en el Cerro de los Ángeles, tenéis ese monumento maravilloso al corazón de Jesús. Permíteme, 5 líneas. En el número 182 de Dilectis Nos, San Juan Pablo II explicó que entregándonos junto al corazón de Jesús sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Esto ciertamente implica que seamos capaces de unir el amor filial a Dios y el amor al prójimo. Pues bien, esta es la verdadera reparación pedida al corazón del Salvador. Junto con Cristo,
sobre las ruinas que nosotros dejamos en este mundo de pecado, se nos llama a construir una civilización del amor. Eso es reparar, como lo espera de nosotros el corazón de Cristo. En medio del desastre que ha dejado el mal en este mundo, el corazón de Cristo ha querido necesitar nuestra colaboración para reconstruir el bien y la belleza. Genial, el Papa Francisco comentando estas palabras de San Juan Pablo II. Una última pregunta antes de dar paso a los oyentes. Sé que, por lo que conozco de bastantes parroquias de vuestra diócesis de Getafe, los sacerdotes están haciendo un trabajo ímprobo por integrar como hermanos entre hermanos a todos los emigrantes que se acercan a celebrar la fe o sencillamente a participar de la vida comunitaria de las parroquias. No has dicho en vano que el 20% de la población de la diócesis de Getafe son emigrantes. Cuéntanos algún detalle de alguna parroquia, si quieres la nombres, si no nos hablas en genérico, de cómo se está haciendo ese proceso de integración como hermanos entre hermanos. Mira, pues el ejemplo más llamativo es la parroquia Santa Teresa de Jesús, de aquí de la ciudad de Getafe. Ahí trabajan juntos tres sacerdotes de origen colombiano, un sacerdote de origen ucraniano, del rito oriental, y en esta parroquia funciona como parroquia latina por las celebraciones latinas, y a la vez como parroquia de rito oriental ucraniano, pues la comunidad ucraniana. Y funciona como una sola comunidad, con dos ritos distintos. Incluso cuando el sacerdote ucraniano no está, han revestido el rito latino con algunos gestos del rito oriental, para que cuando él no puede estar, que le pueda sustituir. Y ese sacerdote a la vez es capellán del hospital de Getafe. Y es muy bonito ver cómo a las 8:30 de la mañana, un domingo, las calles del barrio de las Margaritas se llenan de jóvenes, de gente muy joven, para ir a la celebración de rito ucraniano. Y cómo a la vez participan después de la comunidad parroquial en catequesis, en todas las actividades. Me parece que es uno de los gestos más bonitos de todo eso. Y después nuestra delegación diocesana de migraciones pues la dirige una religiosa misionera cruzada de la Iglesia de origen guatemalteco. La abogada es de origen, si no recuerdo mal, colombiana, y la recepcionista es también de origen sudamericano, y el abogado es de origen español. Es decir, como incluso en esta realidad están todos mezclados y todo el mundo trabaja para el bien de la gente. No es importante el lugar de donde procedemos, sino que construyamos juntos el reino y la Iglesia. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Maravilloso, que siga rezando Jesucristo por la unidad. Un segundo, Aurelio. Voy a recordar a nuestros oyentes el teléfono de Radio María, pero también para los que se han incorporado ya con el programa iniciado, decirles que estamos dialogando con Aurelio Carrasquilla Jerez, sacerdote de la diócesis de Getafe, actualmente vicario episcopal de Pastoral Caritativa y Social, y está también como administrador parroquial en la parroquia Santa Maravillas de Jesús, también en Getafe. El teléfono de Radio María, por si alguno quiere llamar, nos quedan nada más 7 minutos, espero que Natalia no se nos ponga nerviosa, que está ya a los mandos. El teléfono directo, si alguno puede llamar, al menos 3-4 llamadas para preguntar algo a Aurelio o comentarle lo que nos ha compartido. 91005-9419. 91005-9419. Si alguno se atreve a llamar, pues ahí Aurelio le podrá responder a lo que tengan a bien respondernos, contestarnos. Mientras llega la primera llamada, si todavía no ha entrado, sí, decir, bueno, en ese horizonte de tantas delegaciones que tienes que coordinar, ¿cómo te sientes respaldado, apoyado, sostenido? Primero por tu obispo don Ginés, que seguro que sí, pero también por los demás sacerdotes a los que seguro que visitas parroquias, las caritas parroquiales o las otras delegaciones como emigrantes o como tráfico, o como hospitales o como cárceles. Bueno, el apoyo de don Ginés, como de don José María, es el obispo auxiliar. La verdad que es un apoyo importante. Cuando crearon esta vicaría y me pusieron al frente, yo les pregunté, ¿pero no hay otro? Que hay gente mucho más lista, más inteligente. Yo solamente soy bachiller en teología, pero dice, bueno, pero eres la persona que creemos que tienes que salir adelante y puedes coordinar todo esto. La verdad que es un apoyo paternal y sobre todo para mí es
lo que más me cuesta es ser consciente de que represento al obispo en muchas celebraciones, en muchas cosas. Y el trabajar junto a él está siendo muy bonito también. Y después la coordinación con el presbiterio general es muy buena. La verdad que acuden a mí, me llaman, me preguntan. A veces lo hago mejor, a veces lo hago peor, pero a veces me río un poquito porque digo que le voy a cambiar el nombre de la vicaría y va a ser la vicaría 112, porque normalmente me llaman cuando ellos no saben qué hacer. Están ya al extremo. Sí, están al extremo. Y es muy bonito ver a los sacerdotes, me dan lecciones de preocupación porque no saben cómo. Y ante un dolor insuficiente de una familia, les ves cómo los compañeros sufren y su corazón no sabe cómo responder, pero saben que tienen que hacer algo. Eso me llena de orgullo, digamos, por mis compañeros que son muy entregados, sin ninguna duda. Enhorabuena por esa cercanía, fraternidad con los sacerdotes. Tenemos 3 llamadas, les pido a los oyentes que sean muy breves. Primero, José de Ceuta. ¿Qué le quieres comentar o preguntar a nuestro querido Aurelio? Mire usted, a nuestro querido Aurelio, tan poco tiempo que tenemos, nada más que quisiera decirle de que él está en la iglesia de Getafe, de que él administra mucho el evangelio a personas sobre todo de lugares de Hispanoamérica, que nada, que Cristo es cabeza y principio, ¿no?, y de todas las naciones de la tierra, y nada, y que él ha hablado del Papa León XIV, que nosotros tuvimos el privilegio, que como agustino estuvo aquí en la ciudad de Ceuta hace ya varios años en el Colegio de los Agustinos, y nada, ayer tuvimos aquí el traslado del Medinaceli, que bueno, que fue súper impresionante, lo podéis ver por internet, y quiero felicitar y saludar a una vecina mía, África de Ramos, que ella es una gran devota del Medinaceli, y nada, y a todos ustedes, pues en tan poco tiempo, para que puedan participar otras personas, pues bendiciones del Rey de Reyes. Gracias, José. Rey de Reyes, seguro que te bendice. Jesucristo, muerto y resucitado. Petri desde Madrid. Buenas, Petri, desde el barrio del Pilar. Petri, se nos ha ido. Nada, se nos ha ido. Entonces, Tadeo desde Zaragoza. Buenas tardes, Tadeo. Buenas tardes. Simplemente soy el hijo adoptivo de Aurelio y quería agradecerle todos estos años juntos, que me ha educado como padre y en la fe me ha mantenido siempre. Y ahora tenemos el bautizo del enano y él va a ser el que lo realice, y que estamos orgullosos de él por la labor que desempeña tanto él como tanto yo como mi pareja Patricia. Muy bien, pues dale un abrazo a Patricia. ¿Pero cómo se llama el niño? A ver, así rezamos los oyentes por él. Dinos, Tadeo. Antonio. Antonio, qué nombre más bonito. San Antonio le proteja. Jaladán, se llama. ¿Cuándo es el bautizo? El 11. El 11 ya de abril será, ¿no? Sí. Este es mi dolor, uno de mis dolores de cabeza. ¿Y dónde va a ser? ¿En Getafe o en Zaragoza? En Madrid. En Madrid, muy bien. Gracias por haber llamado, Tadeo. De verdad que eres genial, y que Dios te siga colmando de bienes, y que toda la herencia de Aurelio te la transmitas ahora, Antonio. Ese es el reto y el compromiso que tienes, porque bautizar a un niño es educarle en la fe. Así que... Por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias por tu llamada. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Pues realmente te ha escuchado, Aurelio. Sí, sí, sabía que me iba a escuchar, se lo he dicho y estaba seguro que estaba por ahí escuchando. Muy bien. ¿Algo que nos quieras añadir a la diócesis de Getafe en este compromiso que tienes de vicario de esta pastoral? Que recéis por nosotros, que recéis por las necesidades de nuestra diócesis. Os voy a encomendar un proyecto a los oyentes, sobre todo a los enfermos, que Dios tiene una predicción por ellos y que les escucha. Tenemos la idea de crear un hogar de vida para familias en situación de vulnerabilidad, de calle, en la ciudad de Parla, y que tienen sus pequeñas dificultades. Entonces, que recen por este proyecto de la diócesis, que es un deseo muy grande, que se va a conseguir para unas 15 familias, y que lo recen y le pidan al Señor que lleve a buen puerto lo que nos ha puesto en el corazón. Pues seguro que van a rezar los oyentes. Mi querida Parla, donde fue mi primer destino pastoral, parroquia Nuestra Señora de la Paz, calle Pinto. Todavía lo recuerdo, mis 2 años de pastoral, mi ordenación, mi primera misa y mis 2 primeros años de sacerdote. Lo recuerdo como oro en paño.
Sí. No te vayas. Si te parece, vamos a terminar, que siempre termino con una oración, y en este caso es de San John Henry Newman, tomada de Alexis Knox, sobre el corazón de Jesús y cómo actúa en todo aquel que se acerca a ese corazón. Y luego, una vez que termine la oración, te despido y despido también a los oyentes. Un instante con esta pequeña música y rezamos tal como nos enseña San John Henry Newman. Sacratísimo y muy amado corazón de Jesús, estás oculto en la Santa Eucaristía y sufres aún por nosotros. Te venero, pues, con todo mi mejor amor y reverencia, con mi ferviente afecto, con mi mayor sumisión y la más resuelta voluntad. Dios mío, cuando condesciendes a sufrir que te reciba, te coma y te beba, y por un momento estableces tu morada en mí, haz que mi corazón lata con el tuyo. Purifícalo de todo lo que es terrenal, de todo lo que es orgullo y sensualidad, de todo lo que es duro y cruel, de toda perversidad, de todo desorden, de toda mortandad. Llénalo tanto de ti que ni los acontecimientos del momento, ni las circunstancias de la época tengan poder de alterarlo, sino que en tu amor y en tu temor pueda hallarse en paz. Concluimos este programa, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, aquí en directo en Radio María desde los estudios centrales. Hemos tenido la dicha de poder dialogar y nos ha abierto el corazón de par en par Aurelio Carrasquilla Jerez, sacerdote de la diócesis de Getafe, vicario episcopal de la Pastoral Caritativa y Social. Aurelio, 1.000.000 de gracias. A ti, a vosotros, por esta invitación y por haber compartido un ratito con vosotros. Vamos a pedir a los oyentes que recen todos por ese proyecto que quieren poner en marcha para familias vulnerables en Parla y que pueda llevarse adelante tal como nos ha contado, nos ha comunicado, nos ha compartido nuestro querido Aurelio. A todos, muy buenas tardes, hasta el próximo domingo. Decirles también que este pobrísimo sacerdote le ha parecido bien a don Luis Fernando los ejercicios espirituales de la próxima semana a las 6 de la tarde. Si algunos tiene paciencia de escuchar, pues ahí ofrezco unas pequeñas reflexiones. Buenas tardes. Nos faltan ahora 2 domingos porque con esto de los ejercicios volveremos el domingo de la Divina Misericordia. Aurelio, de nuevo gracias y a todos los oyentes. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz tarde de domingo, feliz Semana Santa. Sacerdote. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el